Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con Can Yaman, The Method de Mir y por supuesto, el fenómeno Canem. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que nos han hecho muchísimos: ¿dónde vivirán Can y Demet después de la boda? La gran decisión final. Sabemos que están tan intrigados como nosotros, y hemos estado investigando a fondo, analizando pistas y conectando los puntos para intentar descifrar este misterio. Así que prepárense para un viaje lleno de especulaciones, posibles escenarios y, quién sabe, quizás incluso una revelación sorpresa. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia Candem. Nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Así que si te gusta el contenido que hacemos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometemos traerte siempre las últimas noticias, los análisis más profundos y por supuesto muchísima buena onda. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema. Como todos sabemos, Can y Demet son dos figuras públicas con agendas increíblemente ocupadas. Ambos tienen proyectos en diferentes partes del mundo, lo que hace que la pregunta de dónde establecerán su hogar después de la boda sea aún más interesante y compleja. No se trata solo de escoger un lugar bonito, sino de sopesar las exigencias de sus carreras, la proximidad a sus seres queridos y, por supuesto, su bienestar personal. Esta decisión tendrá un impacto significativo en sus vidas y en el futuro de su relación. Empecemos analizando las opciones obvias: Estambul y Roma. Estambul, por supuesto, es la ciudad natal de Demet y el lugar donde ambos saltaron a la fama gracias a Erkencikus. Es un lugar lleno de recuerdos, familia y amigos. Además, la industria del entretenimiento turca tiene su sede principal en Estambul, lo que facilitaría que Demet continuara con sus proyectos locales. Podríamos imaginar a Can acomodándose a la vida en Estambul, aprendiendo más sobre la cultura turca y quizás incluso trabajando en producciones locales. Sería un gesto de amor y apoyo hacia Demet, demostrando su compromiso con ella y su carrera. Sin embargo, la vida en Estambul, aunque familiar para Demet, podría representar un ajuste significativo para Can, acostumbrado a un ritmo de vida diferente y a una cultura diferente. Por otro lado, Roma se ha convertido en el segundo hogar de Can. Su carrera en Italia ha despegado de manera impresionante, con varios proyectos importantes y una base de fans enorme y leal. Él ha expresado en numerosas ocasiones su amor por Italia y su cultura. Establecerse en Roma le permitiría continuar con su trabajo sin interrupciones y estar cerca de su equipo y colaboradores italianos. Para Can, Roma representa un terreno fértil para su crecimiento profesional y personal. La ciudad le ha brindado oportunidades únicas y le ha permitido conectar con una audiencia internacional. Para Demet, mudarse a Roma significaría un desafío, pero también una oportunidad de expandir sus horizontes y sumergirse en una nueva cultura. La pregunta clave aquí es: ¿estarán dispuestos a comprometerse y vivir en la ciudad del otro, o buscarán una opción que les permita equilibrar sus carreras y vidas personales? Este es el quid de la cuestión. El compromiso es fundamental en cualquier relación, y en el caso de Can y Demet, implica tomar decisiones que beneficien a ambos, incluso si eso significa sacrificar algo en el camino. ¿Cuál de los dos estará dispuesto a ceder más? ¿O encontrarán una solución creativa que satisfaga las necesidades de ambos? Analicemos primero el escenario de Estambul. Imaginen a Can y Demet viviendo en una lujosa villa a las afueras de la ciudad, con vistas al Bósforo. Demet podría seguir trabajando en series y películas turcas, mientras que Can podría aprovechar su creciente popularidad en Turquía para participar en proyectos locales o incluso colaborar en producciones internacionales filmadas en el país. Podrían disfrutar de la rica cultura turca, pasar tiempo con sus familias y amigos, y disfrutar de la vibrante vida nocturna de Estambul. Imaginen las cenas familiares en terrazas con vistas al Bósforo, las escapadas a las Islas Príncipe para disfrutar de la tranquilidad y la belleza natural, y las noches de fiesta en los clubes más exclusivos de la ciudad. Sin embargo, esto significaría que Can tendría que viajar con frecuencia a Italia para cumplir con sus compromisos profesionales, lo que podría ser agotador a largo plazo. El jet lag, la distancia y el tiempo invertido en viajes podrían afectar su salud y su bienestar emocional. Además, Can tendría que adaptarse a un nuevo idioma, una nueva cultura y un nuevo ritmo de vida, lo que podría generar estrés y frustración. ¿Estaría dispuesto Can a renunciar a la comodidad y la familiaridad de Roma para apoyar la carrera de Demet?
Ahora, imaginemos el escenario de Roma. Can y Demet viviendo en un elegante apartamento en el centro de la ciudad, rodeados de historia, arte y deliciosa comida italiana. Can podría seguir trabajando en sus proyectos italianos, mientras que Demet podría aprender italiano y explorar oportunidades en la industria del entretenimiento italiana. Podrían disfrutar de la dolce vita, viajar por Italia y Europa, y pasar tiempo con los amigos y colegas de Can. Imaginen los paseos románticos por las calles empedradas de Roma, las cenas en trattorias tradicionales, las visitas a museos y galerías de arte y las escapadas a la Toscana para disfrutar de la belleza de la campiña italiana. Sin embargo, esto significaría que Demet tendría que pasar largos periodos de tiempo lejos de su familia y amigos en Turquía, y quizás tener que sacrificar algunas oportunidades profesionales en su país natal. La distancia de sus seres queridos podría generar nostalgia y tristeza. Además, Demet tendría que adaptarse a un nuevo idioma, una nueva cultura y una nueva industria, lo que podría ser un desafío para su carrera. ¿Estaría dispuesta Demet a renunciar a la comodidad y la familiaridad de Estambul para apoyar la carrera de Can? Pero, ¿y si existe una tercera opción? ¿Qué tal si Can y Demet deciden establecerse en un lugar completamente diferente, quizás un lugar que les ofrezca privacidad, tranquilidad y la posibilidad de escapar del foco mediático constante? Esta opción les permitiría construir un hogar neutral, lejos de las presiones y expectativas de sus respectivos países. Un lugar donde puedan ser ellos mismos, sin tener que preocuparse por la opinión pública o las exigencias de sus carreras. Podríamos imaginar a la pareja comprando una casa de campo en la Toscana, rodeada de viñedos y olivares. Podrían pasar sus días disfrutando de la naturaleza, cocinando juntos y relajándose lejos de la presión de sus carreras. Tendrían la libertad de viajar a Estambul y Roma cuando sea necesario, pero siempre tendrían un refugio tranquilo y privado al que regresar. Imaginen las mañanas soleadas desayunando en la terraza, las tardes dedicadas a la jardinería y la lectura, y las noches estrelladas disfrutando de la tranquilidad del campo. La Toscana les ofrecería un estilo de vida relajado y conectado con la naturaleza, perfecto para recargar energías y fortalecer su relación. O incluso, ¿qué tal una casa en la playa en algún lugar exótico? Piensen en las Maldivas, Bali o incluso una isla griega. Podrían disfrutar del sol, el mar y la arena, y escapar del estrés de la vida cotidiana. Tendrían la oportunidad de desconectar, relajarse y recargar energías, y crear recuerdos inolvidables juntos. Imaginen los días soleados nadando en aguas cristalinas, las tardes disfrutando de masajes relajantes en la playa, y las noches románticas cenando bajo las estrellas. Un paraíso exótico les ofrecería la privacidad y la tranquilidad que tanto anhelan, permitiéndoles disfrutar de su amor lejos del bullicio de la vida pública. Otra posibilidad que hemos considerado es que decidan tener múltiples residencias. Podrían tener un apartamento en Estambul, una casa en Roma y quizás una casa de vacaciones en algún lugar paradisíaco. Esto les permitiría equilibrar sus carreras, pasar tiempo con sus familias y amigos, y disfrutar de diferentes culturas y estilos de vida. Imaginen la flexibilidad de poder vivir en Estambul durante la temporada de rodaje de Demet, en Roma durante los proyectos de Can, y en su casa de vacaciones durante los momentos de descanso y relajación. Esta opción les permitiría disfrutar de lo mejor de ambos mundos, sin tener que renunciar a nada. Sin embargo, esta opción requeriría una gran cantidad de planificación y logística, y podría ser costosa y agotadora. El constante ir y venir, la gestión de múltiples propiedades y la necesidad de adaptarse a diferentes entornos podrían generar estrés y afectar su bienestar. ¿Estarían dispuestos Can y Demet a asumir este desafío? Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en lo que sabemos sobre Can y Demet. La verdad es que solo ellos saben dónde vivirán después de la boda. Pero lo que sí sabemos es que donde quiera que decidan establecerse, estarán juntos, felices y enamorados. Y eso es lo que realmente importa. Su amor y su compromiso mutuo son la base de su relación, y mientras se mantengan unidos y se apoyen mutuamente, podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. Una cosa que es importante recordar es que ambos valoran mucho su privacidad. Han demostrado ser muy cautelosos con la información que comparten con el público, especialmente cuando se trata de su vida personal. Así que es muy probable que no hagan un anuncio oficial sobre dónde vivirán después de la boda, al menos no de inmediato. Es posible que simplemente desaparezcan del radar durante un tiempo y luego reaparezcan cuando estén listos para compartir más detalles con sus fans.
Respetar su privacidad es fundamental para permitirles disfrutar de su vida personal sin presiones ni expectativas externas. También hay que considerar el impacto que su decisión tendrá en sus carreras. Ambos son artistas talentosos y ambiciosos, y es probable que quieran vivir en un lugar que les permita seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente. Esto podría significar que elijan un lugar que esté cerca de los centros de producción de cine y televisión, o que les ofrezca la oportunidad de trabajar con directores y productores de renombre. Su ambición y su deseo de superarse profesionalmente son factores importantes a tener en cuenta al tomar esta decisión. En última instancia, la decisión de dónde vivir después de la boda es una decisión personal que solo Khan y Demet pueden tomar. Pero estamos seguros de que tomarán la decisión correcta, una decisión que les permita ser felices, saludables y exitosos. Su felicidad y su bienestar son lo más importante y confiamos en que elegirán la opción que mejor se adapte a sus necesidades y deseos. Y ahora, después de analizar todas estas posibles opciones, llegamos a la conclusión de que no hay una respuesta definitiva. La verdad es que solo el tiempo dirá dónde Khan y Demet decidirán establecer su hogar después de la boda. Pero esperamos que esta exploración de posibilidades les haya resultado interesante y entretenida. Hemos intentado abarcar todas las posibles opciones, desde las más obvias hasta las más inesperadas, para ofrecerles una visión completa de las posibilidades que se les presentan a Khan y Demet. En resumen, hemos explorado las opciones de Estambul, Roma, una casa de campo en la Toscana, una casa en la playa en un lugar exótico y la posibilidad de tener múltiples residencias. Todas estas opciones tienen sus pros y sus contras, y la decisión final dependerá de las prioridades y deseos de Khan y Demet. Lo más importante es que estén juntos, felices y apoyándose mutuamente en sus carreras y vidas personales. Su amor y su compromiso son la clave para construir un futuro juntos, sin importar dónde decidan vivir. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en este viaje de especulaciones y análisis. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo en que pensar. Nos encantaría saber su opinión. ¿Dónde creen que Khan y Demet vivirán después de la boda? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus teorías y compartir nuestras opiniones con ustedes. Su participación es lo que hace que nuestra comunidad sea tan especial y vibrante. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con Khan Yaman, Demet Özdemir y el maravilloso mundo Kanem. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas actualizaciones. Gracias por ser parte de nuestra familia Kandem. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.